Yo, Juan Luis, te recibo a ti, María Luisa, como mi legítima esposa delante de Dios y de estos testigos, para amarte, honrarte, protegerte y guardarte, para vivir contigo lo bueno y lo malo, la riqueza y la pobreza, y estar juntos en la salud y en la enfermedad. Prometo serte fiel todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Yo, María Luisa, te recibo a ti, Juan Luis, como mi legítimo esposo delante de Dios y de estos testigos, para amarte, respetarte y cuidarte, para vivir contigo también lo bueno y lo malo, la riqueza y la pobreza, y estar juntos en la salud y en la enfermedad. Prometo serte fiel todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este nuevo programa. Les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros, junto con el pastor Miguel Monroy, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí, en Valencia, España, y a la vez desde La Paz, Bolivia, para todo el mundo hispanoamericano en diferentes partes del planeta. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. ¿Le ha sonado familiar, estimado oyente, los votos matrimoniales del inicio del mensaje? ¿Ha estado alguna vez en una boda? ¿O quizás le suena familiar y recordatorio de su boda? Particularmente he celebrado muchas bodas a lo largo de mi carrera pastoral siendo semisalvo, y como usted sabe, el casi salvo es como nada, es decir, perdido. Pero por providencia divina encontré la salvación por medio del verdadero evangelio que se enseña acá en el Ministerio Tinajas, que ya lo testimonié y le dejamos el enlace abajo en la descripción del video. Amén. Muchas gracias, Pastor Miguel, por ese nuevo testimonio. Bueno, la teatralización del inicio no ha sido un voto dicho al pie de la letra, porque hay varias fórmulas para los votos matrimoniales, pero, más o menos, es el modelo básico de promesa solemne que se suele hacer en una boda cuando dos personas, hombre y mujer, se casan. Esas frases que hemos dicho al inicio es lo que se conoce como los votos matrimoniales que muchas personas hacen en esa ocasión llamada la boda. Y de eso hablaremos hoy. Hablaremos de la boda y hablaremos de los votos matrimoniales. Como muchas veces hemos dicho en el canal a lo largo de los años de emisión, el segundo tema más importante después de la salvación es el tema del matrimonio y divorcio, que en el canal tocamos cada poco tiempo. No hay canal en la red ni ministerio como este que tenga tantos videos del tema del divorcio como el canal del Ministerio Tinajas. El Ministerio Tinajas es único en la red en su tenacidad de informar sobre el tema de noviazgo y en luchar en contra del divorcio y los divorcistas. Amén. Ahora, si usted es seguidor fiel del canal, verá que hoy diremos algunas cosas que ya se han dicho otras veces en el canal, diseminadas en otros vídeos. Pero la necesidad apremiante del tema demanda que se repitan algunos puntos que son importantes para la audiencia. La repetición es la técnica bíblica y secular para el mejor aprendizaje. Y la repetición es también la forma de dar la importancia que se merece a un tema. Por lo tanto, por estas dos razones, porque es la mejor forma de aprendizaje y porque es muy importante, hoy diremos algunos temas ya tocados en el canal y añadiremos otros nuevos. Bien, habiendo dicho esto, en el día de hoy tendremos un estudio técnico, quizás un poco frío, documental, informativo con demasiados datos, pero es necesario porque no todo va a ser revelación espiritual. También es necesario estudiar la información doctrinal y eso es lo que toca hacer hoy.
Aunque en el mensaje de la semana pasada hayamos tocado casi con los dedos las estrellas, en el día de hoy bajaremos a la tierra y veremos un tema muy práctico que analizaremos en dos partes. Primero, hablaremos de la legalidad de una boda delante de Dios. Y segundo, hablaremos de los votos matrimoniales dados el día del casamiento. Boda y votos, votos y boda. Ese será el tema de hoy. Amén. Entremos entonces en el análisis y comentario del primer tema, la boda. Para su mejor análisis y comprensión, y como es ya nuestra costumbre, daremos una serie de puntos para que nos siga con más facilidad, pueda tomar apuntes y le sea más dinámica la enseñanza del programa de hoy. Punto número 1. Si usted se casa, es hasta que la muerte lo separe, no hasta que un amante lo separe. No hasta que un problema los separe, no hasta que el dinero los separe, no hasta que una discusión los separe, ni hasta que una suegra los separe. No. La gente en el día de hoy no aguanta la presión de un matrimonio. De hecho, el matrimonio fracasa por una mala base en el noviazgo y por casarse con quien no debía. Por lo tanto, eso que se dice en la boda a la ligera, hasta que la muerte los separe, no suele funcionar en este mundo occidental y religioso. Es una utopía. Decir, hasta que la muerte nos separe, es una promesa que lo ata a usted delante de Dios para toda la vida y luego le resultará en su perjuicio si no lo cumple. Si usted promete eso en la boda, estará atado con su boca. Si usted no cree en el lema de hasta que la muerte los separe, entonces no se case, porque pecará más si se casa que si no se casa, y luego dará cuentas a Dios. Si usted no va a luchar por el lema hasta que la muerte nos separe, no se case. Recuerde que hay un Dios que es juez, y recuerde que hay un juicio. Amén. Punto número 2. Escuche bien esto, estimado oyente. Para que una boda sea legal ante Dios, se tienen que reunir los 3 requisitos bíblicos universales. Primer requisito indispensable. Es necesario que haya una autoridad social, es decir, que el que los case sea una autoridad ante los contrayentes. Puede ser cualquier autoridad, no tiene que ser necesariamente un juez o un pastor o un sacerdote. Puede ser un notario, un abogado, un capitán de barco, el jefe de la empresa, el jefe de la tribu, el patriarca del clan, el alcalde y etc. En este tema, a Dios no le importa cuál es la autoridad ni la doctrina que tiene la autoridad, de tal manera que, por ejemplo, si usted fue casado por un juez que era homosexual, usted quedó legalmente casado ante Dios, porque la perversión de ese juez no es importante para Dios en este tema. Si usted fue casado por un sacerdote católico romano, a pesar de la mala doctrina que tiene el sacerdote, usted está legalmente casado ante Dios, porque usted lo tomó como su autoridad espiritual social. Si usted fue casado por un pastor ladrón, vividor, de esos que solo piden dinero, a pesar de ser un ladrón perdido, usted fue casado legalmente ante Dios, porque usted lo tomó como autoridad social y espiritual. Si usted va a África y se casa en una tribu donde el cacique era el jefe y el brujo, usted está casado ante Dios. Por lo mismo dicho anteriormente, toda autoridad puede casar una pareja. Segundo requisito indispensable. Para que una boda sea legal ante Dios, tiene que haber testigos. Eso es más que obvio y evidente. La nueva célula social que se constituye debe comunicarlo a la sociedad, es pura lógica. Y para eso se toman testigos del acontecimiento. Y requisito indispensable número 3, para que una boda sea legal ante Dios, son imprescindibles los votos matrimoniales o la promesa mutua matrimonial, dada ante Dios, ante la autoridad y ante los testigos. Por lo tanto, usted queda atado para toda la vida por medio de esa promesa que se da el día del casamiento. Y si usted no cumple con esa frase de
seré fiel hasta que la muerte nos separe. Usted será un mentiroso o una mentirosa, y los mentirosos e inmorales irán a la condenación eterna. Amén. Por lo tanto, imagínese, estimado oyente, imagínese la de miles de oyentes que nos escuchan que han roto, violado y mentido a su promesa de fidelidad por haberse ido con otra persona, por haberse recasado con otra persona o por estar viviendo juntos en unión libre con otra persona, siendo que son casados. Imagínese el panorama inmoral que hay en las iglesias permitido por los lobos pastores. Todo eso es pecado, estimado oyente, y tristemente ese pecado se permite meter en la iglesia. Miles de personas en adulterio, miles de personas en unión libre, miles de personas mentirosas a su voto dado el día de la boda. ¿Se da cuenta el panorama que hay? Punto número 3. Hasta que la muerte los separe, no es vivir juntos en unión libre. Hay gente que lleva años viviendo juntos no casados, pero eso no es un matrimonio ni está bajo la cobertura de hasta que la muerte los separe. Si usted está viviendo en unión libre, o rejuntado, o viviendo con alguien sin estar casado, o usted es casado y se ha ido con alguien a vivir juntos, usted debe separarse hoy mismo de su amante, de su concubina o de su pareja, porque usted está en pecado. Llevar muchos años con alguien viviendo juntos sin estar casados legalmente ante Dios, eso no rige lo de hasta que la muerte los separe. Porque nunca hubo unión legal ante Dios. Por cierto, hacemos un paréntesis para decir que hemos oído la sandez increíble de pastores que dicen que como alguien ya convive desde hace mucho tiempo en unión libre, eso ya es un matrimonio hasta la muerte. Pero eso es falso. Irse a convivir con alguien sin los 3 requisitos que dijimos antes para un matrimonio es pecado de inmoralidad, es fornicación o es vivir en adulterio. A propósito de esto, en una ocasión, hablando con una pareja de este tema, me dijeron: nosotros ya nos hemos casado. Y yo, por curiosidad desconfiada, les pregunté cuándo y dónde se habían casado. Así que me dijeron: el día que nos fuimos a vivir juntos, nos pusimos de rodillas en la cama ante Dios y allí hicimos la promesa mutua de estar juntos para siempre. Y eso para nosotros fue nuestro casamiento. Imagínese, estimado oyente, imagínese. Así que yo les dije que estaban en pecado, no estaban casados, porque eso se lo habían inventado ellos y no tiene base bíblica, porque ahí faltan 2 elementos de un matrimonio legal ante Dios: la autoridad y los testigos. Amén. Así que esa promesa de fidelidad hecha a los pies de la cama no valió de nada y no constituyó un casamiento, sino un engaño alimentado por un pastor falso que admitió eso como casamiento. ¿Se da cuenta lo que hay por ahí? Por eso luchamos tan tenazmente por difundir la verdad en este tema. Así que anímese, estimado oyente fiel, anímese a apoyar este ministerio para que podamos seguir difundiendo la verdad ante tanto pastor falso, tanta mentira y tanta inmoralidad de la gente religiosa. Punto número 4. Escuche bien esto, hombre y mujer que nos escuchas. Si usted está casado, esa unión es hasta que la muerte los separe. Pero si no está casado, o sea, usted está rejuntado en unión libre o en fornicación, como dijimos antes, usted tiene que separarse. Se lo repito, usted tiene que separarse de esa persona antes de que la muerte los separe. ¿Lo comprende? Punto número 5. Si ambos se llaman cristianos y se han separado de su cónyuge antes de la muerte, eso demuestra que uno de los dos o los dos no eran cristianos, sino paganos. El pagano es el que se separa. ¿Ve usted en el Nuevo Testamento algún matrimonio cristiano que se haya separado o divorciado? ¿Puede darme un caso? ¿Sabe una cosa? No encontrará ni un solo caso de divorcio ni separación de un matrimonio cristiano en el Nuevo Testamento, y tampoco verá un solo divorcio o separación de creyentes en el Antiguo Testamento.
como dijo el Señor Jesús, solo se separan los de duro corazón, o sea, los perdidos, los religiosos. Pero el cristiano no se separa ni se divorcia. Amén. Los de duro corazón no aguantan eso de hasta que la muerte los separe. Los inconversos, los mal llamados cristianos, se separan antes de la muerte. Qué triste panorama hay en las mal llamadas iglesias de hoy, fomentado por los falsos pastores, los cuales son peores que el mundo, ya que ellos mismos instan al divorcio, incluso ellos mismos son divorciados y recasados, y permiten esas cabras divorciadas y recasadas en sus congregaciones por causa del dinero. El panorama es terribilis horribilis. Así es, pastor. Y punto número 6, aprovechamos este tema de la boda para aclarar una vez más lo que muchas veces nos han preguntado en la consejería pastoral del ministerio. Si una boda entre primos es incesto, o sea, si una boda entre primos es pecado, a lo cual decimos contundente y bíblicamente que no. El matrimonio entre primos no es pecado, no es incesto, no está tipificado en la ley bíblica como consanguinidad prohibida. Así que, si usted está casado con un pariente primo, tenga paz. O si piensa casarse con un familiar primo, tenga paz. Puede hacerlo. En la Biblia tenemos el caso de Isaac, que se casa con su prima segunda Rebeca, como dice Génesis capítulo 24, versículo 15. Tenemos el caso de Jacob, que se casó con Raquel y Lea, sus primas, hijas de Labán, su tío, en Génesis capítulo 28, versículos 2 y 5. Tenemos el caso de Esaú, que tomó a Mahalat, su prima, que era hija de Ismael, hermano de Isaac. Por lo tanto, Esaú se casa con su prima, hija de su tío Ismael, como dice Génesis capítulo 28, versículo 9. Y así podríamos seguir y seguir relatando más y más casos de bodas entre primos en la Biblia. Ahora, del caso de primos en el Nuevo Testamento tampoco se dice nada. Por lo tanto, si no se prohíbe, se permite. Y si no se dice nada, es porque sigue vigente lo dicho de este tema en el Antiguo Testamento. Ahora, para responder con autoridad a este tema y confirmar la permisividad bíblica del matrimonio entre primos, tenemos hoy en el programa a nuestro recordado profesor de Biología y Genética de la Universidad de Cali, Colombia, que nos dará su opinión científica del tema. El profesor Jorge Rodríguez en su día nos disertó en varios videos del programa sobre temas científicos, temas que usted puede repasarlos en los enlaces que le dejamos abajo en la descripción del video. Saludos, profesor Rodríguez. Muchas gracias por darnos su tiempo, su aporte y su consejo sobre este tema, y con su opinión queremos cerrar este apartado del matrimonio entre primos. Entonces, profesor, la pregunta clave y concreta es, ¿qué nos dice usted científicamente hablando sobre el matrimonio entre primos? ¿Qué le podemos decir a la audiencia para darles tranquilidad científica de su parte y tranquilidad bíblica de nuestra parte? Así que, adelante, lo escuchamos con atención, estimado profesor. Bien, muchas gracias, Pastor Nicos, Pastor Miguel, por permitirme participar nuevamente en el programa. El tema es muy importante y gracias por tocarlo. El canal está haciendo una gran labor social y espiritual. A ver, para ir directamente al punto, podemos afirmar que el matrimonio entre primos no plantea ningún riesgo, siempre y cuando la población del entorno de la pareja no sea consanguínea o la frecuencia de una determinada condición genética recesiva sea baja y si no tienen historia familiar de la enfermedad ni de malformaciones. Hay que aclarar que una población es consanguínea en la medida en que sus pobladores son el resultado de matrimonios entre individuos emparentados. Entonces, profesor, si tenemos en cuenta estos dos puntos que usted nos dice, ¿su consejo es que se pueden casar entre primos o entre primos hermanos? En términos generales, podríamos decir que no habría ningún problema, pero como todo en este mundo imperfecto, sería bueno, muy bueno, tener siempre en cuenta antes del casamiento de estas personas los factores ya mencionados, que nuevamente recalco, ya que son muy importantes tener en cuenta. Punto número 1. Habría que ver
si en la familia de los contrayentes ha habido un historial de parientes con malformaciones, retardo mental, defectos genéticos, mortalidad infantil, etc. Si lo hay, entonces no sería aconsejable casarse o si se casan, no tener hijos. Punto número 2. Habría que ver si hay consanguinidad abundante en la familia o en la población de donde provienen los primos que quieren casarse. Porque si existe, eso podría dar lugar a problemas de carácter genético recesivo o multifactorial en la descendencia. Por lo tanto, decimos lo mismo. Si este factor de riesgo está presente en esa pareja de novios, el consejo sería que no se casen o si se casan, que no tengan hijos para evitar riesgos. Es decir, cuanta más cantidad de parientes cercanos haya en una población, la población se vuelve consanguínea y sus habitantes comparten un mayor número de genes por descendencia común. Y por lo tanto, al ellos procrear, se aumenta el riesgo de problemas en la descendencia. Pero si estamos hablando de un caso aislado, de una pareja donde un primo se quiere casar con la prima, pero no ha habido ningún antecedente de casos como los mencionados previamente, ahí, como no hay contexto de pérdida de variabilidad genética, entonces esa pareja puede estar segura, casarse y tener hijos. Muy bien, profesor. Nos quedan muy claros estos 2 puntos en su consejo. Permítame añadir esto, estimados pastores. Al inicio todo era muy bueno. Adán y Eva tenían completa variabilidad genética. Al principio no era problema el matrimonio entre parientes cercanos, como por ejemplo entre hermanos, ya que había muy poca entropía genética y por tanto pocas mutaciones, pero ahora no es lo mismo. Hemos ido acumulando golpes o mutaciones en nuestros genes, por lo que se ha disminuido esa variabilidad favorable. En otras palabras, ahora la realidad genética es diferente. Ahora ha aumentado muchísimo el riesgo de malformaciones genéticas, por lo que estamos condenados a desaparecer si Dios no lo impide. Y por eso hay que tener más cuidado en el tema de los matrimonios entre primos. Sin embargo, y afortunadamente, la variabilidad actual todavía soporta matrimonios entre primos. En conclusión, queremos dar tranquilidad a la audiencia de que el matrimonio entre primos no tiene riesgos y se pueden casar teniendo en cuenta siempre estos 2 consejos importantes que ya hemos enfatizado. Así que pastores, científicamente, biológicamente y genéticamente no hay problema de casarse entre primos. Muchas gracias, profesor Rodríguez, por su importante aporte. Sencillo, claro, concreto, científico y seguro. No hay riesgo de casamiento entre primos, pero solo hay que tener en cuenta los 2 puntos dichos por usted anteriormente. Profesor Rodríguez, ha sido un gusto tenerlo este ratito aquí con nosotros y será entonces hasta otro momento, hasta otro programa, estimado profesor. Muchas gracias a ustedes, pastores, por su labor en el canal y ha sido también para mí un gusto volver a estar en el programa. Nos volvemos a ver cuando ustedes quieran. Amén, estimado profesor, lo dicho. Hasta un próximo programa y muchas gracias por su aporte científico. Ahora, permítanos ir un poco más allá del tema científico. El tema importante de una boda entre primos no es mayormente el riesgo genético, sino que el problema mayor a tener en cuenta antes de casarse es más bien otro riesgo, el riesgo de que se casen mal por no respetar las alarmas y los filtros bíblicos para casarse. Ahí está el verdadero riesgo de ese matrimonio. Ahí está el verdadero punto importante a tener en cuenta antes de casarse. Y no solo ya para las bodas entre primos, sino para toda pareja que se va a casar. Amén, pastor. Las parejas llamadas cristianas que se saltan las alarmas innatas, como el razonamiento, la conciencia y la palabra de Dios en el noviazgo, esas parejas corren el grave riesgo del fracaso seguro. Lo hemos dicho 1000 veces en el canal porque lo hemos visto 1000 veces en nuestro ministerio pastoral. Para que un matrimonio dure fresco, vivo y ejemplar hasta que la muerte los separe, la clave está en respetar las alarmas y los filtros bíblicos que tantas veces hemos dicho en el canal. Amén. Siendo que el hombre y la mujer son tan diferentes en todo, siendo que la presión del mundo es tan potente sobre el matrimonio, siendo que hoy hay tanto libertinaje y permisividad sexual, siendo que ambos llevan dentro un enemigo terrible que se llama el pecado,
siendo que se casan sin consultar el manual del matrimonio, siendo que se saltan las alarmas y los filtros innatos en el noviazgo, siendo que la religión y el mundo alientan el divorcio, siendo que la gente no sabe amar y confunde pasión con amor, y siendo que los que se casan se llaman cristianos, pero no lo son. Por todo esto dicho, toda boda es solo una ilusión pasajera, una fiesta temporal que luego termina en llanto y no termina cuando la muerte los separe. Cuando uno ve una boda, se pregunta, ¿cuánto tiempo durará ese matrimonio antes del fracaso? Siempre me hago la misma pregunta cuando veo una boda. La alegría de las bodas dará paso muy pronto a la tristeza del fracaso, rotura y divorcio. Antes, algunos matrimonios duraban hasta que la muerte los separe, porque respetaban las alarmas innatas que Dios puso en el corazón del hombre, el razonamiento y la conciencia, aunque no fueran religiosos. Pero ahora ya ni eso se respeta. Una boda, tristemente, es solo una cuestión frívola, algo del momento, algo sin sentido, algo sin base, algo temporal, algo inseguro, algo basado en la pasión, algo que al poco tiempo fracasará, y a la realidad objetiva nos agarramos. Es triste hablar esto, estimado oyente, es triste, pero es la realidad. Por eso trabajamos tan intensamente en esta consejería pastoral del Ministerio Tinajas para que cada boda sea hasta que la muerte los separe y no hasta que ellos se separen. Trabajamos para que durante el camino de la vida matrimonial disfruten del matrimonio, sean testimonio a otros matrimonios y agraden a Dios, el autor del matrimonio, el cual ha dicho que una boda es hasta que Él con la muerte los separe. Amén, estimado pastor. Bien, entremos entonces en el análisis y comentario del segundo tema de hoy, los votos. Como hemos visto al inicio, los votos matrimoniales o la promesa de fidelidad es uno de los 3 requisitos indispensables en el día de la boda. Pero el voto matrimonial tiene una particularidad y es que el voto matrimonial es un documento hablado, no escrito, que usted hace ante Dios, ante los hombres y ante el cónyuge. O sea, la cosa es muy seria, pero hoy en día se toma eso a la ligera. A lo largo de los siglos, dar una palabra tenía carácter sagrado, aunque hoy en día prometer algo no vale nada, ni siquiera ya puesto sobre un documento. Cuando usted hace un voto matrimonial, usted está haciendo una promesa múltiple. Y cuando una persona es infiel, le está mintiendo nada menos que a Dios, ante el cual hizo en su día la promesa. Le está diciendo también a los hombres que usted no vale nada como persona, porque quien no cumple lo que promete no vale nada. Y por último, le está diciendo al cónyuge, no me importas nada, he mentido a lo que he prometido. Romper el voto de promesa matrimonial tiene carácter diabólico, porque la mentira la inventó el diablo. Así que cuando usted miente, cuando usted es infiel, usted está haciendo lo mismo que el diablo. ¿Se da cuenta de la seriedad del tema, estimado adúltero que me escuchas? ¿Se da cuenta de la gravedad del tema, estimado varón latinoamericano, que tiene como costumbre social casarse y luego tener amantes, tener aventuras y tener otras mujeres? ¿Se da cuenta de lo que está haciendo? ¿Se da cuenta de lo que le espera cuando Dios le llame a cuentas? Si usted ha hecho un voto matrimonial de fidelidad, usted no puede tener otras mujeres, como es la costumbre latinoamericana. Usted no puede tener otras camas. Usted no puede tener aventuras sexuales. Usted no puede tener amantes. Eso es pecado y le espera el juicio. La Biblia es muy tajante contra la infidelidad, porque la infidelidad es mentir y la mentira tiene su origen en el diablo. Por eso Dios odia la infidelidad y era condenada con la muerte en el Antiguo Testamento. Dios aborrece la mentira como aborrece al diablo. Amén. La infidelidad es mentir a la promesa matrimonial.
es un fraude. Y la mentira está originada en el enemigo, el diablo, como ya hemos dicho. Escuche bien esto. Dios aborrece al adúltero mentiroso. Así que, si usted miente a los votos matrimoniales, no solo está pecando de inmoralidad y adulterio, sino que usted está mintiendo. Está haciendo lo que hizo el diablo. Les recordamos a continuación a los casados y a los que se van a casar el más intenso y extenso pasaje de la Biblia sobre el tema de hacer promesas y no cumplirlas. Escuche bien, en Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 al 6 está escrito: cuando ante Dios haces una promesa, no dejes de cumplirla, porque a Dios no le complacen los necios. Cumple lo que prometes. Más vale no hacer promesas que hacerlas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar por no cumplir la promesa, ni digas luego delante de Dios que lo hiciste sin pensar. Por decir eso, harás que Dios se enoje contra ti y podría destruirte. Amén. Así que este pasaje no solo es un pasaje para todos los mentirosos en la vida diaria, sino que es también un pasaje para todos los casados que han sido mentirosos por ser infieles a su voto matrimonial, y es también un pasaje de advertencia a todos los que están en una relación de noviazgo, porque cuando usted haga el voto matrimonial, estará atado para siempre hasta que la muerte lo libre de esa promesa. Así que, estimado adúltero que nos escuchas, por tu mentira, por tu adulterio, por tu infidelidad, por hacer lo mismo que el diablo, te espera la cárcel eterna. Por mentir nada menos que ante Dios, por mentir ante los hombres y por mentir al cónyuge. Un adúltero no vale nada. Es un ser animal, es un ser condenado, es un mentiroso y es un imitador del diablo. Amén. Alguien tiene que decir las cosas de esta manera, estimado oyente, al estilo de Juan el Bautista, porque en las falsas iglesias del día de hoy, los pastores adúlteros y mentirosos permiten en sus iglesias todo tipo de inmoralidad. Amén. Así que si usted está en una iglesia y usted se entera de que el pastor es recasado, o sea, está en adulterio, ese pastor y ese lugar son falsos. Márchese de ahí, estimado oyente. O si usted sabe que en esa iglesia hay adúlteros, inmorales, gente viviendo en unión libre, o pastores y pastoras recasados en adulterio, márchese de ahí para no hacerse cómplice de esos pecados de permisividad, inmoralidad, adulterio y mentira. Toda iglesia o pastor donde se permite la rotura del voto matrimonial, o sea, se permite la mentira, ese es un lugar del diablo. Márchese de ahí, estimado oyente. ¿Quiere usted saber si una iglesia es verdadera? Sencillo, muy sencillo. Mire si respetan el voto matrimonial hasta que la muerte los separe. Mire si permiten algún divorciado de casado. Y mire bien si el pastor o pastora es divorciado de casado. Entonces ahí no se respeta el sagrado voto matrimonial. Y esa congregación es del diablo. Por muy piadosos que parezcan, por muy emocionales que parezcan, y por mucho que digan que tienen doctrina sana, aceptar la rotura del voto matrimonial no es doctrina sana. Amén. La infidelidad no es causa del divorcio, señores, y mucho menos de recasamiento. La permisividad de recasamiento por infidelidad es una de las más grandes mentiras que enseñan estas iglesias falsas. Por ejemplo, los calvinistas, los presbiterianos, los adventistas, los pentecostales, los católicos, los unicitarios y los falsos bautistas. Todos estos y más que hay son pastores e iglesias mentirosos por no respetar el voto matrimonial de fidelidad hasta que la muerte los separe. Si usted se casó con quien no debía y esa persona le ha sido infiel, o sea, ha mentido a su voto matrimonial, usted ahora, como persona afectada, debe seguir respetando su voto de fidelidad a pesar de la infidelidad de su cónyuge.
Se lo repito porque es muy importante. Si usted se casó con quien no debía y esa persona le ha sido infiel, o sea, ha mentido a su voto matrimonial, usted ahora, como persona afectada, debe seguir respetando su voto de fidelidad a pesar de la infidelidad de su cónyuge malo. Si usted, después de la infidelidad de su cónyuge, hace lo mismo que su cónyuge y rompe su voto matrimonial, usted será tan culpable como el cónyuge que fue infiel. En Mateo capítulo 19, el versículo 9, la última parte del versículo, escuche bien, la última parte dice claramente que la parte inocente no puede recasarse, porque si lo hace, comete adulterio, y hace cometer adulterio a la persona que se quiere casar con la parte inocente. Lea el pasaje con cuidado, estimado oyente, y verá que la parte supuestamente inocente en el conflicto matrimonial no puede volver a casarse sino hasta que su cónyuge malo muera, porque el voto matrimonial es hasta que la muerte lo separe, aunque usted como inocente haya sido abandonada por su esposo infiel. Amén. Por eso toda persona inocente, hombre o mujer, que su pastor le ha dicho que usted puede divorciarse y recasarse por la infidelidad del cónyuge infiel, le ha mentido. Le ha engañado como engaña el diablo. Usted, escuche bien, a pesar de ser inocente, a pesar de que su marido se fue con otra, a pesar de que fue abandonada, primero, usted debe respetar su parte del voto matrimonial hasta que la muerte lo separe de su cónyuge malo. Y segundo, usted, aún como inocente, no puede volverse a casar porque tiene un voto de fidelidad hasta la muerte. Ahora, si nos está escuchando alguna persona que se ha casado con quien no debía, si hay alguna persona que nos está escuchando que está en un noviazgo inmoral, si hay alguna persona que se ha divorciado, si hay alguna persona que se ha recasado y por lo tanto está en adulterio, si hay alguna persona que nos está escuchando que cree que uno puede volver a recasarse si el otro fue infiel, si hay alguna persona que tiene manchada su conciencia por sus pecados, si hay alguna persona que está en una iglesia errada, y si hay alguna persona que ha roto su voto matrimonial, es decir, ha sido infiel, es decir, no ha cumplido la promesa de hasta que la muerte los separe, para todos estos les decimos que les espera la condenación eterna. Pero el pastor Miguel y yo tenemos un mensaje de esperanza antes de que Dios le quite la vida, antes de que le aplique la furia de su justicia, lo mate y lo envíe a la cárcel eterna. Antes de que eso suceda, queremos decirle que usted puede ser limpio de todos estos pecados y salvo de la condenación eterna si obedece los dos requisitos que manda el Señor Jesús en Marcos 1:15. Y para que el mensaje de hoy no se haga muy largo, les invitamos a que escuchen esos requisitos de perdón y salvación al final del video de la semana pasada titulado Las dos justicias del Señor Jesús. Ahí encontrará detallados los requisitos de perdón y salvación. Amén. Bien, hasta aquí, estimado oyente, con el largo mensaje del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas que ha diseñado este mensaje para usted. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para su enseñanza y reflexión. Para preguntas del tema, consejería, comentarios y demás, si quiere, escríbanos al correo del Ministerio Tinajas. ministeriotinajas@gmx.es. Antes de terminar, queremos decirle una vez más, como en cada mensaje, que si usted es seguidor del canal, se siente identificado con nuestra enseñanza y ha sido ayudado en su vida espiritual, entonces le invitamos, estimado oyente, a que nos apoye para sostener el programa. El Ministerio Tinajas es un ministerio pequeño que está haciendo cosas grandes en la red. Anímese, ayúdenos a ayudar. Amén. Bien, nada más por hoy, estimado oyente.
Damos muchas gracias nuevamente al Pastor Miguel por su colaboración en el programa. Saludos hasta La Paz, Bolivia, y nos vemos juntos en el próximo programa con nuevos temas para enseñar la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad bíblica a todo el mundo hispanoamericano. Amén. Aquí estaremos dispuestos y con gusto para el próximo programa, Pastor Nicos, porque nos gusta difundir la verdad como expositores bíblicos del Ministerio Tinajas. Amén, Pastor Miguel. Será entonces con el gusto de siempre. Hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.